nosotros vivamos una vida plena en comunión con Él, apegado a su presencia, buscando su rostro, aleluya, y quitando de nuestro lado todas aquellas cosas que no nos permiten estar en comunión. Que haya un anhelo profundo, que haya un anhelo, ¿verdad?, especial en nosotros de caminar en comunión con el Señor. No nos ha llamado el Señor para que llevemos una vida apartada de enemistades. Eso era antes, cuando estábamos en el mundo. Pero ahora que estamos en Cristo, lo que va es una vida de comunión con el Señor. Lo que te quiero hacer saber es que las puertas están abiertas y la disposición de Dios está ahí. La parte que le toca a Dios está ahí para que nosotros podamos caminar en comunión con Él. Amado hermano que me escucha, ¿tienes una relación cercana a Dios? Todo lo que Dios ha dispuesto en nuestra vida está ahí relacionado con la comunión que tengamos con Él. Dios nos ha dado libertad, Dios nos ha dado vida eterna, poder, pero la manifestación de ese poder en nuestras vidas depende de la comunión. Una vida fuera de comunión con Él no es una vida que da fruto. La palabra comunión viene del griego koinonía y se refiere a la participación, relación o interacción social. En este contexto estamos hablando del compañerismo o unión que tenemos con Dios en nuestro diario vivir. Y por eso quiero hablarte de algunas cosas, entiendo que el tiempo no me va a dar, que debemos hacer para estar en comunión con Dios. Número 1, Dios quiere darnos a conocer todas las cosas. Cuando leemos la Escritura, nos damos cuenta que la Biblia no es de interpretación privada. El carácter, el propósito y la voluntad de Dios se revelan a través de ella. La comunión íntima de Jehová, dice la Biblia, es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Salmos capítulo 25, versículo 14. El versículo comienza diciendo que la comunión íntima, eso significa que Dios quiere acercarse, tener una relación con nosotros. ¿Quieres ver cosas suceder en tu vida? Necesitas tener una relación íntima con Dios. Una relación así no se da en público, sino en la intimidad, y como resultado se manifiesta en público. Tal vez te estás preguntando cuáles son los planes que Dios tiene para tu vida. De hecho, es muy común dentro del área cristiana preguntarse eso. ¿Deseas que Dios te hable? ¿Que Dios te dé dirección? Pero no te estás acercando a escuchar lo que Él responde. No estás leyendo la palabra, en pocas palabras. No estás teniendo comunión con Él. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2, 9 al 10. Dios no tiene lo mismo para ti que para mí. A veces queremos lo que otros tienen, pero tú tienes lo que te toca y eso es suficiente. Tal vez ahora mismo estés buscando dirección para las decisiones importantes que tienes que tomar en tu vida y pides consejo a todos menos a Dios. El único que realmente conoce el diseño, un plan para tu vida es Él. El Espíritu Santo conoce la profundidad del corazón de Dios y nosotros tenemos acceso a esa intimidad. Si en verdad quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, debes buscarlo. Pregúntale, consúltalo antes de tomar tus propias decisiones. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, no veremos fruto. Número 2. A través de la comunión con Dios sabemos si la doctrina es de Dios. Porque muchas veces somos llevados de cualquier corriente de doctrina, porque no tenemos visión espiritual, porque no hay comunión con Dios. Te preguntas muchas veces qué es lo que puede o no hacer. Dios te lo puede revelar a través de esa comunión. Él te enseña qué es lo que le agrada y lo que no le agrada.
El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7, 17. Muchas veces Dios nos habla, pero no queremos hacer su voluntad. Tal vez alguien ya te ha advertido al decirte que estás haciendo algo equivocado, pero tú insistes en hacer tu propia voluntad. El ejemplo que tenemos es el de Eva en el Edén. La codicia le hizo perder lo más valioso. Número 3, fuimos llamados a la comunión con Cristo. Fiel, dice la palabra, es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios capítulo 1. La comunión significa participación o interacción social, como dije. Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo son una persona. Para interactuar con alguien, tienes que conocerla, tener una relación. Fuimos llamados a tener intimidad con Cristo. Entonces necesitamos aprender a tener ese compañerismo con Jesús. Y te pregunto, ¿estás buscando esto? Comunión, koinonía, griego, participación o interacción social. Estamos en este mundo y todas las cosas que nos rodean a veces nos impiden o estorban para interactuar con Dios. El trabajo, los amigos, los malos pensamientos, las redes sociales, el internet, amén. Pero cuando tú decides en el nombre de Cristo acercarte a Él con el alma y el corazón, nada ni nadie, mire, querer es poder. Si usted quiere, usted puede, pero muchas veces no estamos en eso. Vamos a la iglesia a ocupar un banco. Decimos que somos cristianos para que Dios nos ayude a conseguir un trabajo, para que Dios me ayude a conseguir los papeles de migración, para que Dios me ayude, amén, a casarme, para que Dios me proteja el negocio. Y entonces cuando lo estamos haciendo por una conveniencia personal, momentánea, no vamos a interactuar con el Señor y nuestra comunión será una comunión endeble. Estamos en este mundo y todas las cosas que nos rodean a veces nos quieren vencer o estorbar para que no tengamos comunión con Dios. Amado hermano, pensamos que un retiro, una célula o un domingo en la iglesia son suficientes en nuestra relación con Dios. Y lo cierto es que la única manera de conocerlo realmente es teniendo una relación diaria, no solo formando parte de esas actividades, sino teniendo una relación diaria y constante. Las relaciones se fortalecen teniendo contacto profundo con quien la tenemos. Y tú, alejado de Dios, no vas a crecer. Fuimos llamados, número 4, a la comunión con Dios para ser la imagen de Cristo. Dios quiere manifestar a Cristo a través de tu vida, en el barrio, en la casa, en el trabajo, en tu entorno. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Romanos capítulo 8, verso 28. El objetivo de Dios en nuestras vidas es formarnos a la imagen de su Hijo. Y aunque a veces nos escondamos detrás de los apellidos y nos excusemos diciendo que nuestra familia es de tal o cual manera, Dios nos enseña que podemos ser formados a la imagen de Cristo. Dios se quiere glorificar a través de tu vida, pero por eso tienes que mostrar a Jesús a través de ella. No todas las cosas que hace son la voluntad de Dios, y lo que un cristiano procura es hacer la voluntad de Dios, no la propia. Número 5, somos llamados a la comunión con el Evangelio. Recordamos lo que dice Filipenses 1, 3 y 6 al 6.
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Desde que conocimos el Evangelio, desde que nos entregamos a Jesús, empezamos a tener comunión. Y por esta comunión que podemos tener con el Evangelio, con la palabra, es que podemos ir siendo transformados. Si caminamos conforme al Evangelio, nuestra vida seguirá siendo perfeccionada hasta que venga Jesús. Y en esta carta Pablo expresa gratitud a los filipenses y les habla sobre la importancia de estar de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué usted ve que hay gente que no cambia en el Evangelio? Y tienen tiempo el Evangelio, siguen siendo mentirosos. Tienen tiempo el Evangelio, siguen teniendo envidia. Tienen tiempo el Evangelio y siguen en vicio. Siguen siendo corruptos porque no tienen comunión con Dios, porque no se involucran con las cosas del Señor, porque no se involucran, porque no se inmiscuyen, amén, porque no se entregan en cuerpo y alma a buscar el perdón, a buscar el cambio, a buscar la transformación. Tú que verdaderamente quieres cambiar, tú que verdaderamente quieres tener un contacto con Dios, que Dios te use, que Dios haga cosas grandes contigo, tienes que entregarte de verdad, tienes que buscarlo sin juego, tienes que dejarte de hacer las cosas porque te lo recuerda el pastor. Hay gente que va a la iglesia porque el pastor lo llama, hay gente que ora porque le ponen un mensaje en YouTube, en WhatsApp, hay gente que lee la Biblia porque lo motivan, hay gente que todo lo hacen porque otro lo motiva. Tiene que haber un momento que usted camine solo en el nombre de Cristo, y eso va a depender de tu comunión con Dios. No podemos ser niños todo el tiempo, llevados, tomados de la mano. Tu comunión con Dios te va a permitir volar alto, tu comunión con Dios te va a permitir crecer, tu comunión con Dios te va a permitir enfrentarte al mismo diablo. Con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo salir victorioso en medio de la prueba. Número 6, llamados a la sana doctrina y a la comunión los unos con otros. Y dice la palabra en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos que perseverar unidos. El cuerpo de Cristo debe estar unido. No podemos crecer como cuerpo si hay murmuración, si hay envidias, peleas, rechazos, raíces de amargura, dolor unos con otros. Somos hermanos en Cristo. Entonces, ¿por qué a veces no podemos guardar la unidad entre hermanos? ¿Se debe a que pensamos de manera diferente? Amado hermano, amado amigo, a pesar de las diferencias, si estamos en comunión con Dios, vamos a estar en comunión unos con otros. Debemos aprender a tener comunión entre hermanos. Si usted no tiene comunión con Dios, usted no va a tener comunión con la gente. Si usted no tiene comunión con Dios, usted no va a tener comunión con el pastor. Si usted no tiene comunión con Dios, usted va a vivir peleando, discutiendo, rechazando, ofendiéndose en todo momento y en toda hora. Y eso es parte, amén, de que le falta meterse con Dios y ponerse en comunión con el Señor, porque cuando usted está en comunión con Dios, la Biblia dice que hasta aquellos que están en contra nuestra, Dios lo hace estar en paz con nosotros. Estos hermanos que viven chocando con todo el mundo, chocan con el pastor, chocan con la iglesia, chocan con el vecino, chocan con el diablo y su hermano, porque necesitan someterse a Jesucristo, porque necesitan someterse al Señor, necesitan de la mano amiga de Dios. Esta gente que se vive quejando por todo, no que me ofendieron, no que me hablaron mal, no que aquel no me habló, no que aquel no me llamó, no que no me abraza, no que me mira mal, y viven pendientes de todo lo negativo, es porque le falta estar en comunión con Jesucristo. Cuando usted está en comunión con Jesucristo, usted está en comunión con Jesucristo, y nada de lo que pase, nada de lo que oiga, nada de lo que vea, usted le va a prestar caso, usted le va a prestar atención, porque usted está respirando a Cristo desde los tuétanos, desde la punta de los pies hasta la cabeza. Entonces, no importa, usted seguirá firme a la meta. ¿Cuánta gente está en frío? ¿Cuánta gente está triste? ¿Cuánta gente está abatido?
y es aflicción de la carne, porque viven un evangelio lleno de romanticismo, viven un evangelio romántico, viven un evangelio no apegado a Cristo, sino de boca y no de corazón. La Biblia dice que debemos estar en comunión, y a pesar de las diferencias, debemos aprender a tener comunión entre hermanos, vivir sin rencores, sin resentimientos, sin rechazos. Por eso la Biblia dice que si eres como un niño, podrás heredar el reino. Ellos perdonan y olvidan fácilmente. Si tienes algo contra alguien, ponte a cuenta, porque eso estorba en tu crecimiento espiritual y personal. Guardar resentimientos en contra de alguien es como tomar una botella de veneno y esperar a que le haga daño al otro. Nunca va a ocurrir. Mientras yo guarde ese resentimiento y no perdone, solamente estoy envenenando mi propia alma y envenenando a otros. Número 7, me quedan 4 minutos. Somos llamados a la comunión con el Padre, con el Hijo, a través de su Hijo. Lo que dice la Biblia en 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengamos comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto quiere decir que si aprendemos a vivir con nuestras diferencias, tendremos unidad entre nosotros, tal como lo hace un matrimonio, y entonces tendremos comunión con el Padre y con Jesucristo su Hijo. Hermano, si usted vive teniendo problemas con la gente, lleno de dolor, con el pastor, y yo me acuerdo que usted no va a tener comunión con Dios. No va a tener comunión con Dios. Necesitamos entender que somos llamados a la comunión con el Padre, con el Hijo, a través de su Espíritu. Y vamos a dejarlo hasta ahí, en el nombre del Señor, porque ya debo despedir el programa. Pero hemos hablado hoy de 7 cosas que debes saber para fortalecer tu relación con Dios, tu comunión con Dios. En el próximo día, en el programa vamos a hablar sobre los otros que faltan, porque ya el tiempo se acabó. Este programa queda grabado en mi canal de YouTube. Usted puede entrar para que lo comparta. Si usted entiende que a otro puede bendecir, usted lo busca. @Jorge Vázquez TV en YouTube. Y lo descarga gratis, no tiene que pagar, lo descarga gratuito, pero tiene que suscribirse al canal de YouTube y entrar. Entre @Jorge Vázquez TV y compártalo, descárguelo y cópielo y lléveselo a la gente, que la gente lo oiga, que eso es lo que queremos para que las almas se salven y el corazón sea edificado. Esta es la clave por la cual mucha gente no tiene comunión con Dios, porque tiene problemas. No hace lo que tiene que hacer. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Muchas gracias. Salud, misericordia y paz. Amén.